Hola a todos, sean bienvenidos a Mente Abierta. 1893. ¿Qué hay de la imposibilidad para la construcción de la Exposición Mundial Colombina en Chicago? Si las decenas de intrincados enormes edificios grecorromanos electrificados y lagunas de la Exposición de Chicago de 1893 y muchas otras exposiciones en todo el mundo de 1850 a 1914 no se podría, según los ingenieros modernos, haber sido construidos y excavados mediante el trabajo manual en la orilla del lago de Michigan en solo 2 años. Por lo tanto, surgen algunas preguntas para los logros en esta exposición de 1893. Había muchos trabajadores mucho más fuertes y calificados disponibles de los que se pensaba. Los edificios eran más antiguos de lo que se afirmaba. Tuvieron acceso a tecnología, herramientas y técnicas desconocidas para nosotros. Fueron asistidos por ayuda. Las estructuras crecieron literalmente desde el suelo como árboles completamente terminados. Lo más importante, que si estas exposiciones se construyeron principalmente como temporales, entre comillas, las pérdidas masivas que sufrieron los constructores son desconcertantes. No es como si ninguno de estos se convirtieran en buenas inversiones a largo plazo para los constructores. Entiendo que fueron bastante importantes estos eventos para las ciudades, y la recaudación de fondos para estos eventos fue escandalosa, y es difícil encontrar vínculos directos con las fuentes de financiación. La construcción del canal en algunas de estas primeras exposiciones también es absolutamente una locura. Moverse y contener tanta agua no es nada fácil. Otras cosas, como esperarías ver el número de muertos bastante alto en los trabajadores, considerando que muchos de estos lugares tenían trabajadores arando todo el día y la noche. Incluso a través de la nieve seguirían adelante. Esperaría escuchar muchas más historias de civiles que vinieron, que conocieron a estas personas que trabajaron en estas cosas con respecto a la seguridad de los trabajadores, etc. Aunque el estándar en ese momento pudo haber sido tan malo que tal vez esto no fuera realmente nada fuera de lo común, ordinario. Parece extraño que todavía tengamos estas exposiciones hoy en día, pero se relacionan muy lejos con las exposiciones tempranas en los términos de impacto de las ciudades participantes a escala global. Estos edificios fueron hechos en mármol blanco, 14 edificios principales, solo 2 sobreviven. Luego viene la destrucción. Básicamente la antigua arquitectura que sobrevivió está bajo continua coacción. Algo como lo que le ocurrió a la estación Penn. ¿Dónde están las fotografías de esta estación? ¿Por qué muestran a Buena Vista Conchosas en una colina de 48, seguido por una ciudad gigante solo un año después? Utilizan este tipo de obras de arte, dibujos, y de repente ¡puf! Y fotografías de completar. La estación Penn abrió en 1910. Debería haber toneladas de fotos. Poco sabíamos sobre estas exposiciones americanas. Aparentemente había cientos de ellas, con una arquitectura muy elaborada.
Realmente no tenemos fotos que muestren la construcción de estas ciudades, solo fotos de edificios ya construidos y solo andamios sobre edificios que se nos presentan como fotos de la construcción. Y las fotos que supuestamente muestran el sitio vacío donde se construirán estas ciudades podrían muy bien haberlas tomado después de que la ciudad ya haya sido demolida y se haya limpiado el sitio. Y ahora se nos presentan como un antes, no un después. Creo que algunas personas deberían haber sabido que estaban allí. Los periódicos, por ejemplo. Demasiada gente lo sabría. Y sin embargo, hay escasez de fotografías de cómo fue la construcción. No es lógico la construcción monumental y hermosa para luego ser destruida. Y si la palabra exposición no solo significa mostrar, también se puede interpretar como posición anterior. Estilos neoclásicos, grecorromanos, todo muy perfecto y armonioso, como para que fueran de yeso y otros materiales ligeros, mucho más complejas que en el siglo XX, el siglo de las construcciones cuadradas, del cemento, del cambio tremendo. De la noche a la mañana se perdieron estos estilos. Estos edificios se ven robustos y muy bien construidos. Habrán sido destruidos para ocultar alguna tecnología que había quizás. Creo que de una forma u otra, de cómo enfrentes estas exposiciones, de todas formas hubo un interés oculto, entre comillas, de tipo económico. Podría especular que primero hubo, al menos en Estados Unidos, una intención de mostrar la ciudad, entre comillas, donde se construía la exposición, hacerla atractiva a los posibles futuros y actuales habitantes, potenciar el traslado de gente dentro del país, densificar esas ciudades. Imagínate incluso hoy, solo eso de una exposición en Alaska, igual como lo es las sedes mundiales deportivas, Juegos Olímpicos, sedes de cumbres económicas, foros internacionales, etc. O sea, publicidad. Segundo, solo por el hecho de construir y habitar, entre comillas, un terreno vacío, debió construirse servicios básicos, entre comillas, que a la fecha no hubo en ese lugar. Se habilitó el lugar, quedó, por decirlo de alguna forma, urbanizado. Tercero, eso de los materiales de construcción suena a construir una maqueta de algo ya existente, lo que técnicamente es probar si la alternativa constructiva es fiable y funcional. Parece que en general hubo más demolición que manutención de edificios. Cuarto, el negocio. Es factible que en proyecto la Expo se haya ofrecido a empresas previamente acaudalados, un edificio X que con posteridad al término de la Expo quedase como propiedad de quien la haya comprado previamente. Una compra en verde se diría actualmente, y quizás ese edificio comprado haya tenido más financiamiento y dejaría de ser maqueta de yeso y construirse con calidad duradera. Quinto, terminada la feria, lo que no causó interés económico para ser comprado fue demolido. De haber usado un tipo de máquina impresora 3D para estos edificios, habría sido prescindir de arquitectos, ingenieros, constructores y obreros. Donde le mires, no dan los números. La cantidad de obreros, especialistas, la logística de miles de personas abocadas a la labor, el financiamiento, no podrían haber pasado desapercibidos. Es más bizarro hacer una ciudad temporal que la existencia de una ciudad preexistente a Estados Unidos.
Mirando las fotos uno puede ver cómo es que son grandes construcciones y cómo es que las hicieron en poco tiempo. No hay relación con la lógica, cómo había tantas ciudades gigantescas y construcciones, edificios increíbles, y no tener la mano trabajadora ni maquinarias. No vemos una población que sea comparada a los tamaños de estas ciudades. Una pequeña teoría. Antes de o durante el gobierno de Porfirio Díaz en México existía una alianza con Tartaria quizás. Si observamos con detalle la arquitectura de los edificios porfirianos, como el edificio de Correos, Ángel de la Independencia, el castillo de Chapultepec, son de una arquitectura muy similar a los edificios como estos de la Expo. Y curiosamente durante este periodo hay bastantes edificios de América continental similares. Y se vuelve extraño el asunto cuando surge la Revolución Mexicana para derrocar a Porfirio Díaz, estableciendo el actual orden, y junto con eso eliminando todo el rastro de este periodo. ...1907... Exposición Tercentenario de Jamestown. Antes de hablar de la exposición, echemos un vistazo al sello de Virginia. Teniendo en cuenta que Jamestown se encuentra en Virginia, creí que tendría sentido mencionar el sello de la Commonwealth de Virginia. 1 de julio de 1776, se nombra un comité de 4 para hacer un sello adecuado para la Commonwealth de Virginia. Fueron 4 hombres: Richard Henry Lee, George Mason, George White y Robert Carter. 4 días después, se leyó el informe del comité para el diseño del sello y George Mason lo presentó al gobierno de Virginia. Fue aprobado y votado ese mismo día. No se sabe con certeza qué miembros del comité fueron los principales responsables del diseño del sello, pero generalmente se cree que fue George White. Si observamos los sellos, parece que no podemos alejarnos del tema romano en América, debido a la gran admiración que sentían los líderes de Virginia por la República Romana. El diseño del nuevo sello se tomó de la mitología de la antigua Roma. El lema elegido para el anverso del sello de Virginia es "Siempre tiranos", que como hoy en día conocemos el significado de tirano, no es ni cerca de lo que anteriormente significaba. Tengo de ello un video al respecto. Sería una cita derivada de los eventos famosos de la historia romana, atribuida a Brutus por su participación en el asesinato de Julio César. A continuación, la bandera y el sello de Virginia. Ahora entramos de lleno a la exposición. La exposición de Jamestown, una de las muchas ferias y exposiciones del mundo que fueron populares en los Estados Unidos a principios del siglo XX. En esta ocasión, para conmemorar el 300 aniversario de la fundación de Jamestown en Virginia, se llevó a cabo del 26 de abril de 1907 al 1 de diciembre de 1907. Celebró el primer asentamiento inglés permanente en los Estados Unidos. En 1975, los 20 edificios de exposición restantes
Se incluyeron en el Registro Nacional de Lugares Históricos como Distrito Histórico Nacional. Se tuvieron que construir nuevos caminos hacia el sitio. 2 líneas de tranvías existentes tuvieron que extenderse a una distancia considerable para llegar al sitio. En la costa se tuvieron que construir nuevos muelles para trasladar suministros a los edificios de exposiciones. Los hoteles tuvieron que elevarse para manejar los millones de visitantes anticipados de la exposición. El mal tiempo ralentizó todo. El día de la inauguración fue el 26 de abril de 1907, exactamente 300 años después de que el almirante Christopher Newport y su banda de colonos ingleses hicieran su primer desembarco en Virginia, en el punto donde la costa sur de la bahía de Chesapeake se encuentra con el océano Atlántico. Las puertas de la exposición de Jamestown se abrieron con el presidente Theodore Roosevelt presidiendo la ceremonia de apertura. Un sitio de 340 acres, 1.4 kilómetros cuadrados, incluía un modelo en relieve de 122 por 60 pies, 37 por 18 metros, del Canal de Panamá, un espectáculo de animales salvajes, un espectáculo del lejano oeste y una recreación del entonces reciente San Francisco. Terremoto. Posiblemente la atracción más popular fue una recreación de la batalla de Hampton Roads, la primera batalla entre 2 buques de guerra acorazados. En el primer día de exposición, solo se podía acceder a una quinta parte de las luces eléctricas y el área de recreación de Whirlpit estaba lejos de estar lista. La construcción del muelle del gobierno dejó gran parte del suelo en el centro de la exposición de sopa fangosa. De los 38 edificios y obras principales de la Exposition Company que planeó para la feria, solo 14 se habían completado para el día de la inauguración. La casa de bomberos y el paseo marítimo se habían completado solo en los últimos días. La compañía no completó los edificios planeados, los edificios históricos de arte y educación, y al final de la exposición, a fines de noviembre. Como resultados, la exposición cerró el 1 de diciembre de 1907 como un fracaso financiero, perdiendo varios millones de dólares. La asistencia había sido solo de 3 millones, con una fracción de la cantidad prometida por los promotores, pero tuvo otros beneficios para los Estados Unidos. Algunos de los edificios de la exposición fueron tomados por la Marina y permanecen en uso a partir del 2006. 13 de las casas del estado todavía se pueden ver. Típicamente faltan algunas cosas, como la información de la construcción y las fotografías de la exposición. Algunas fotografías son realmente fáciles de conseguir, pero no tanto las de construcción. ¿Te parecen nuevos estos edificios? ¿Crees que plantaron estos árboles o construyeron estas estructuras entre los árboles? Fotografías de construcción son realmente difíciles, pero puede que las guarden todas en algún tipo de archivo local. Sin embargo, en algunas de estas fotografías podemos ver pantanos y construcciones. Es como si hubiesen construido demasiadas de estas expos en áreas pantanosas. Y si no me equivoco, hablaron sobre esta exposición como edificios temporales, pero fueron reconstruidos en permanentes por la Marina. Una cosa que podemos decir con certeza es esto: al menos oficialmente se suponía que no habría estructuras en el área pantanosa que eligieron para la expo. Solo quería llamar su atención sobre esta exposición. Realmente construyeron esta ciudad entre comillas entre 1905 a 1907, o solo reutilizaron edificios y estructuras más antiguas. ¿Qué pasa con los árboles y los edificios que parecen no nuevos, entre comillas, en este libro de 1907? Simplemente no entiendo cómo pudieron haber hecho todo esto dentro del periodo de tiempo que se pone, y por qué siempre es la misma historia de bancarrota y deterioro. La misma fórmula se repite por cada feria mundial. Incluso si hoy en día hicieras este experimento, llévate todas tus fotos y mapas, llévaselo a un contratista de obras. Pregúntale si podría construirlo hoy, ahora mismo, en el marco de tiempo dado con las máquinas modernas que tenemos.
obtendrás esta respuesta, que no se puede hacer. Y aún a pesar de que Jamestown era mucho más pequeño que Chicago o San Luis, pregunta si podría hacerse en este periodo de tiempo, en 1907. Todos los contratistas de construcción te darían fechas de 12 a 15 años para construir Chicago, hoy en día, desde cero, con una cuadrilla de unos 50,000 o más trabajadores y un presupuesto ilimitado de entre 500 a 1,000 millones de dólares. En mi opinión, había infraestructura allí, no solo en tierra sino en el agua. En esta exposición de Jamestown fue una forma no solo de incorporar públicamente esos edificios en un entorno público, sino también de negociar la construcción y financiación del astillero naval más grande del mundo. Todos hemos visto rarezas neoclásicas que dejan un sabor extraño de boca. Las ferias y exposiciones son una pistola humeante, superlativa para la historia estadounidense. ¿Por qué siempre las tontas góndolas y la arquitectura aburrida y similar del viejo mundo, entre comillas? ¿Por qué no algo verdaderamente original? La arquitectura neoclásica era solo un estilo popular en su día, entre comillas, o quizás un pasado estadounidense de ficción. ¿Y qué significa eso? ¿Fueron los monumentos de mármol neoclásico de estilo europeo y los edificios de granito realmente parte de nuestro pasado? ¿O se referían al pabellón del genocidio de los nativos americanos? La feria de 1907 promovió principalmente la guerra y las armadas. Eso es un hecho. La guerra era un negocio. El resto de la feria, con sus elefantes, grandes desfiles de almirantes y oficiales y teteras gigantes, era simplemente un escaparate. Hoy nos resulta difícil imaginar una América de 1907, una que amaba absolutamente la idea de la guerra, la expansión del poder y una armada más grande, una nación que quería ser la número uno. En 1907 no hubo protestas hippie contra la política guerrerista, todo lo contrario. A Teddy Roosevelt le encantó la idea del excepcionalismo y el imperialismo estadounidense, y lo exhibió aquí para todo el mundo. Hablan de que Teddy también era un comité masón e Illuminati de 300 miembros, y de que toda su familia lo era, que probablemente conocía mucha historia oculta. Y quizás le preguntó a sus compañeros masones si podría matar 4 pájaros de un solo tiro. Es decir, mostrar la nueva flota blanca, impresionar a los dignatarios internacionales. Todo esto de hablar en voz baja y llevar un gran garrote, entre comillas. Mostrar un lugar nuevo y elegante para una base naval adicional y construir una feria, entre comillas, para cubrir y explicar todos los extraños edificios y ruinas y cimientos fuera de lugar. Dado lo que se ha expuesto sobre exposiciones, creo que sí, 100% sí. La Marina de los Estados Unidos dice que convirtió muchos de los opulentos edificios de la feria en cuartos de almirantazgo. De verdad, solo lo mejor para los metales, supongo. No olvidemos los fuertes estelares supervivientes en el área, como el Gran Fuerte Monroe. En cualquier caso, la Marina de los Estados Unidos ama sus secretos. Ellos inventan su propia historia a su gusto, cuando se adapta a su narrativa, al igual que cualquier gobierno o ejército mundial. Tampoco olvides que esta área de Virginia tiene muchos puertos hermosos y protegidos. Y tampoco quiero salirme mucho del tema, pero esta área histórica es donde la historia cambió para siempre cuando el acorazado CSS Virginia luchó con el super avanzado USS Monitor. Creo que estas ferias, entre comillas, especialmente esta de Jamestown, se trataban principalmente de construir sobre cimientos viejos y desmoronados que debían explicarse rápidamente. En una era de fotografía más barata, cámaras Kodak Brownie y cámaras de cine, donde como hoy todo el mundo era un fotógrafo espía, Dios no permita que el ciudadano común capture una imagen inconveniente. Este camino de guerra, entre comillas, nos están hablando de una sola guerra, creo.
Es como si se refirieran a un movimiento político destinado a derrocar algo por la fuerza. Me intrigaron los barcos extranjeros en esta foto. Me pareció extraño ver solo un barco italiano y 2 japoneses. ¿Por qué estos barcos en particular en tal exhibición de celebración en un evento de 300 años antes que nos dijeron que no involucró a ninguna nación o país? También me pregunté si este barco italiano estaba involucrado en el esfuerzo de socorro del terremoto de Messina. Tenemos el crucero italiano Etruria. Estaba estacionado en el Mar Rojo para apoyar a las fuerzas coloniales en la Eritrea italiana en 1902. El otro, el crucero japonés Chitos, diseñado y construido en San Francisco en los Estados Unidos. Es interesante que fuera construido en Estados Unidos y navegó con el otro crucero japonés en la dirección opuesta a la Gran Flota Blanca después de la Expo. En tercer lugar, el crucero japonés Tsukuba, el cual fue enviado en un viaje a los Estados Unidos para asistir a la exposición de Jamestown de 1907. Después de su regreso a Japón, Tsukuba fue asignada al capitán Hiroshi Katsuhiko y escoltó a la Gran Flota Blanca de la Armada de los Estados Unidos a través de las aguas japonesas en su viaje alrededor del mundo en octubre de 1908. Impresionante que este barco se reuniera con la flota 2 veces, e igualmente impresionante que navegó por el Pacífico y luego rodeó la punta de América del Sur, en lo que presumiblemente fue su viaje inaugural. Y podría ser solo yo, pero encuentro este medallón extrañamente convincente. Parece significar la paz entre los Estados Unidos y Japón, lo cual es bastante extraño a menos de que perdiera una guerra en los registros. Pero dada la presencia de un par de cruceros japoneses en el evento, uno de los cuales era literalmente nuevo, y ellos también estuvieran en un crucero mundial, lo encuentro aún más extraño. Quizás esta medalla podría significar una posible unidad entre posibles aliados en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. No estoy seguro de que Japón y Estados Unidos fueran aliados oficiales. Podrían haber una serie de eventos que se esconden detrás de los conflictos de Manchuria, la ciudad de Harbin o la batalla de Kambal. ¿Y por qué esta medalla tendría 1908? El presidente Theodore Roosevelt trabajó para mejorar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Imperio de Japón. Se dieron 2 pasos importantes en esta dirección al ayudar a poner fin a la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 y al organizar la visita de la Gran Flota Blanca a Tokio en 1908. Por lo tanto, en 1907 fue el año del Acuerdo de Caballeros entre Estados Unidos y Japón, y es así que son invitados de honor en la Jamestown Expo, menos de 2 meses después. Mis instintos e investigaciones me llevan a creer que las exposiciones universales eran una forma de disfrazar la arquitectura tártara como una feria o carnaval para tener una excusa para derribarlas. Hoy voy a hablarles de la exposición de Nashville. Como lectura rápida, la Tennessee Centennial e International Exposition, celebrada en Nashville el 1 de mayo al 31 de octubre de 1897, en lo que hoy es el Centennial Park. Con un año de retraso, celebró el centenario de la entrada de Tennessee en la Unión en 1796. Los edificios, de los cuales se cuenta que había más de 100, se incluían los dedicados a la agricultura, el comercio, la educación, las bellas artes, la historia, la maquinaria, los minerales, la civicultura, el transporte, así como aquellos en los que se mostraban las exposiciones especiales relativas a los niños, a los negros, al gobierno de los Estados Unidos y a las mujeres.
100 edificios representados en esta imagen, construidos para la feria en solo 6 meses. Fíjate bien en la arquitectura de algunos de estos edificios. Tenemos islámica, ateniense, egipcia, americana, donde también podemos encontrar una réplica a escala real del Partenón en Nashville, construido originalmente con, chécate bien, yeso, madera y ladrillo, para la Exposición Internacional de Tennessee de 1897, el cual claramente iba a ser destruido, pero gustó tanto que fue reconstruido posteriormente con hormigón en la década de 1920. En 1990 se instaló una estatua de Atenea a tamaño natural, basada en la estatua de Atenea en el Partenón original. Pero por muy genial que sea todo esto, lo que me llamó realmente la atención es esta imagen a continuación. Se trata de la imagen del arquitecto. Revísala bien, es un tema que ya hemos tocado anteriormente. Es sobre aquel video que habla sobre los métodos para tomar fotografías a los cadáveres. En la pierna podemos ver el soporte que está deteniendo a este hombre. Hay dos opciones, o es un cadáver o es un muñeco de cera. Cambiando el tema, esta historia del yeso es bastante frecuente con estas estructuras antiguas. Y si añades lotes de fotografías de construcción, verás que son muy divertidas. Esta imagen de la exposición me recuerda a la Roma original. ¿Crees que este edificio podría estar construido en la misma época del Panteón romano? Y no estoy hablando de hace 2000 años. El exterior del Partenón de Nashville pareciera muy pesado y mucho más viejo que 80 años. Está muy sucio y desgastado. Incluso en algunas imágenes aparecen estas pirámides cercanas, bastante grandes. Lástima que no se hayan conservado. Además de que la ubicación no coincide con el plano a color. Estas fotos parecen un festival de comedia. Panteón griego, pirámides egipcias. Debe haber sido un verdadero festival cultural. Es interesante que la pirámide parece tener un punto de entrada griego. Para poder encontrar fotos de construcción, quizás no haya fotos de construcción, simplemente porque no se pueden encontrar con Google. Hasta que no hayas ido a la Sociedad Histórica Local, no puedes afirmar que no hay fotos. Google no está preparado para sustituir a la biblioteca, todavía. Una vez que perdamos las sociedades históricas y las bibliotecas, entonces nuestra historia será solo lo que podamos encontrar en Google. Y eso es precisamente lo que se está tratando de corregir. Google está lleno de historia que ya ha sido borrada. Nos quedan recursos, pero no por mucho tiempo. Incluso el más simple de los senderistas contemporáneos tendrá un libro de planos y varios otros documentos que lo acompañan. Todos los edificios más antiguos, para los que haya hecho una solicitud de divulgación pública, han dado como resultado, en el mejor de los casos, un plan de evacuación de incendios, que resulta ser años después de la construcción. Y quizás hay una razón para que estos documentos originales del proyecto no estén disponibles para su inspección. Hay cientos de miles de edificios por ahí y nos preguntamos dónde están los documentos oficiales. Esos edificios no son tan antiguos. Algunos fueron construidos supuestamente en el siglo XX. En cuanto a fotografías, no basta con pegar un andamio a un edificio. Toda una construcción es un proceso, y este proceso de creación está ausente. Se cuenta que la mayoría de los edificios construidos para las ferias no estaban pensados para durar más que un par de meses durante el evento. Se construyeron con yeso barato y otros materiales de baja calidad. Luego empezaban a desmoronarse cuando terminaba la exposición, pero en ocasiones el público los amó tanto que decidieron
reconstruir los edificios principales con materiales mejores y más duraderos. Pero recalco, en este caso, el arquitecto es muy sospechoso. Sin ánimo de ofender a los inteligentes, el personal alistado del siglo XIX no solía tener una buena formación, especialmente como arquitecto e ingeniero. La mayoría no sabía leer ni escribir. ¿Cómo pretendían que alguien así fuera un arquitecto? Hoy en día más gente sabe leer, escribir, por lo que para aquellos que pretenden engañarnos con mentiras, tienen que ser cada vez más complejas e ingeniosas. Utilizan los medios de comunicación, el lavado del cerebro de dogma y los libros de historia. Qué aristocrático del centenario de Tennessee nos dejó este pseudo Partenón. ¿Pero por qué? Porque lo más probable es que es un mensaje para aquellos que puedan fagocitarlo. Algo así. Los antiguos, avanzados, sabían más. Y nosotros, los que mandamos en las sombras, representamos a esas personas con mentalidad perfeccionista. Todavía somos esa gente. De hecho, somos incluso mejores que ellos. La estatua de Atenea puede ser correcta o no en relación con el Partenón original, pero seguro que lo es como un poderoso símbolo oculto. Estas personas siempre te están diciendo lo que están haciendo a la vista, aunque la mayoría no lo entienda. Nadie gasta esa cantidad de dinero y oro en algo frívolo e histórico, solo por diversión. En mi opinión, simboliza la tecnología oculta, la historia oculta y el control sobre nuestras percepciones. Inclínate ante mi magnificencia dorada. Permanezcan ignorantes, esclavizados por deudas ileales. Hay una muy buena razón por la que todo era dorado en la Edad Dorada. Intenta buscarla. Atenea, diosa griega de la sabiduría, la guerra, las artes, la industria, la justicia, la habilidad. Una deidad importante en la Wicca y el paganismo. La madre de Atenea era Metis, la diosa de la sabiduría, y su padre era Zeus. Cuando Metis estaba embarazada, Zeus tuvo miedo de que diera a luz un hijo que fuera más grande que él, así que se tragó a Metis. Dentro de él comenzó a martillar un casco para su hija y a hacer una túnica. El martilleo le dio dolor de cabeza. Su hijo Hefesto, dios del trueno y de la forja, le abrió el cráneo y salió una Atenea completamente crecida y vestida. Los símbolos de Atenea son el olivo y el búho. En su forma más primitiva, Atenea es una diosa serpiente y búho, criaturas profundamente asociadas a la reproducción. Los búhos son antiguos símbolos uterinos. Atenea puede ser la diosa primordial del ojo, cuyos ojos fijos aparecieron en todo el mundo neolítico. Su asociación con los búhos, las serpientes y las granadas une los reinos de la fertilidad y la muerte. Las serpientes y los búhos son también emblemas de otra diosa independiente de mentalidad fuerte, Lilith, que reaccionó a la dominación masculina huyendo de la civilización. Atenea adoptó la otra táctica cuando vio la escritura en la pared. Atenea se alió con el principio masculino. Las opiniones sobre las definiciones históricas oficiales dominantes son deliberadamente engañosas y complejas. ¿Qué más hace Atenea? Podría ser también Hecate o Ishtar, diosas oscuras y negativas, siempre un búho cerca, una serpiente. Dejaré que cada uno de ustedes reflexione sobre el significado oculto de los reptiles en nuestra historia. Sabio como las serpientes, el orbe en la palma de su mano es nuestra querida y vieja tierra bajo el dominio del hierro divino. La corona significa victoria, dominación, un emperador. Para los dioses Anunnaki, que fueron comúnmente rebautizados, se les dio una nueva pintura, un vestido de fantasía y biografías frescas en las nuevas culturas
y renacieron de nuevo. Se cree que esta uberélite, esclavos del fideicomiso en el mejor de los casos, aún los adoran todavía como pequeños niños enfermizos. Pregúntate por qué. El lugar menos probable para encontrar la réplica más perfecta del Partenón griego parecía estar en la capital mundial de la música country, pero antes de eso Nashville era la Atenas del Sur, una ciudad que se enorgullecía de ser el centro de aprendizaje e ilustración. Cuando Nashville acogió la exposición del centenario de Tennessee en 1897, la ciudad quiso recordar a todo el mundo su reivindicación de Atenas, así que construyó una réplica temporal del Partenón a tamaño natural. El original está en Atenas. El lugar se convirtió más tarde en el Parque del Centenario y el templo temporal fue tan popular que la ciudad lo sustituyó por uno permanente en 1931. Esta estatua también está cubierta de oro auténtico. Poco tiempo después de eso llegaron los cantantes de country y el Partenón desde entonces, extrañamente, fuera de lugar desde entonces. La gente pregunta todo el tiempo, ¿por qué está esto aquí? Hay gente que solo se enteró de este lugar por el Partenón real de Grecia. Los guías turísticos les hablaron sobre esto. Para completar el Partenón de Nashville, hubo que construir una estatua colosal de la diosa Atenea en el interior. La Gran Depresión agotó los fondos. Los visitantes del Partenón eran recibidos por una pequeña maqueta de la estatua y una caja de donativos. Las monedas se fueron sumando poco a poco y en 1892 comenzaron por fin a construir la Atenea. Tiene todo esto sentido. Mira el tamaño de esta estatua, mira la cantidad de oro, incluso una fina capa que utilizaron. Y aquí entre nosotros, esta estatua está bastante espeluznante. Me pregunto cómo debe ser verla en vivo. ¿No era la Feria Mundial una excusa para justificar la existencia de este templo allí? ¿Qué tal si existía este viejo edificio y crean la feria para ocultarlo a la vista? Voy a hablar sobre una de las exposiciones más importantes. Esta exposición era para conmemorar la compra de Luisiana en San Luis, pero un siglo después, 1904. La compra de Luisiana fue la adquisición del territorio de Luisiana por parte de los Estados Unidos en 1803. Por la cual pagó 50 millones de francos y una cancelación de deudas por valor de unos 18 millones de francos, por un total de 68 millones de francos. Este territorio incluía tierras de 15 estados actuales en los Estados Unidos, con 2 provincias canadienses. Un siglo después, la orgullosa gente de San Luis considera oportuno celebrar algo espectacular para conmemorar los 100 años desde su creación. Así que en 1899 se reúnen con el propósito de considerar la conmemoración de la compra y se pusieron en marcha en un evento en los próximos 5 años. La exposición más grande que América haya visto hasta la fecha. En 1901, la exposición de Luisiana selecciona al destacado arquitecto de San Luis, Isaac Taylor, quien supervisa el diseño y la construcción en general. Taylor rápidamente nombra a Emmanuel Louis Mosqueray para ser su jefe de diseño. En este cargo durante 3 años, Mosqueray diseñó los siguientes edificios para la feria:
un palacio de agricultura, cascadas, columnatas, un palacio de civicultura, pesca y caza, un palacio de horticultura, un palacio de transporte, todos los cuales fueron ampliamente emulados en proyectos cívicos en los Estados Unidos como parte del movimiento Ciudad Hermosa. Pero resulta curioso encontrar que toda una generación de edificios grecorromanos aparecieron alrededor de este periodo de tiempo. Claro que se podrían haber construido múltiples del mismo edificio en este momento, pero ¿qué tal si yo te propongo que quizás ya existían? Como siempre escuchamos en una de las exposiciones, la que sea, en todas es la misma historia. Casi todas las estructuras construidas durante la feria estaban destinadas a ser temporales, por lo tanto fueron construidas con personal. Personal era una mezcla de yeso de París y fibras de cáñamo. Después de la feria, muchas de las estructuras fueron arrasadas. Solo algunos edificios fueron salvados y son los que existen hoy. Ok. Sacos de cáñamo y yeso. Ten en cuenta esto, ya que es algo que vas a escuchar una y otra vez si estás investigando estas exposiciones. Ellos construyen grandes complejos de palacios neorromanos con yeso y pelo de caballo, a un costo de millones de dólares para demolerlo unos meses más tarde. No tomaron fotos de construcción, destruyeron todos los planes y no devolvieron las inversiones. Dejaron algunos edificios al azar, en pie, los cuales no fueron construidos con yeso y pelo de caballo, por lo que todavía están alrededor de 100 años más tarde. Esto significa que planearon dejar estos dos edificios en pie desde el principio y utilizaron materiales para construcción permanentes. Aquí tenemos un patrón definido de esta construcción súper rápida, extraña y costosa, seguida de un breve periodo operativo, después del cual todo se aniquila. Múltiples exposiciones siguen el mismo camino. Tal vez ni siquiera fueron construidas para comenzar la exposición, sino que la exposición fue una excusa para anular todo. Parece que por cualquier motivo hay disponible un número muy limitado de fotos. Y esta cosa sobre el yeso suena muy sospechosa. Al igual que toda la empresa, ir de ciudad en ciudad demoliendo el legado tiene más sentido. 1500 edificios destruidos solo en San Luis. No se harán preguntas y no se preguntará nada sobre los pescadores locales del Elmer cuando no queden edificios, especialmente si tienes en cuenta el gran incendio de San Luis de 1849. Veo un patrón aquí. El gran incendio seguido de una expo equivale a la destrucción de la evidencia histórica. Muchos se preguntarán qué sentido tenía organizar estas exposiciones. Cada persona lo verá sobre su propio punto de vista. Algunos creen que se trata de poder, no solo de poder político, un poder que se refiere a la energía. Todo el sistema, no solo de economía, sino de la vida misma, probablemente el universo, se reduce a la distribución acumulativa de energía. Si hubiera algún propósito para la existencia de vida en la Tierra, parecería transducir la energía atmosférica latente, solar,
mareomotriz, gravitacional, geotérmica, de la manera más eficiente posible en lo que queramos. Aparentemente, parece que nuestra especie ha elegido convertir la energía infinita del planeta y las estrellas en testamentos de ingenio como caminos pavimentados, máquinas de matar, películas tontas y alimentos tóxicos y sintéticos. El motor de combustión fue un descubrimiento brillante durante aproximadamente 50 años. Ahora, en comparación con lo que está disponible, es una de las formas más ineficaces para producir energía, tanto en la extracción como la combustión. Parece ser lo suficientemente bueno, entre paréntesis, para expandir la población y aumentar el calor. Si tuviéramos el siguiente nivel de disponibilidad de energía, dependeríamos mucho menos. Nuevamente, todo esto es pura especulación, pero lo que básicamente estamos viendo es energía libre. Esto que digo hoy es en base a que esta exposición, una de sus principales atracciones era la luz eléctrica, entonces una innovación reciente. Por lo tanto, la iluminación y decoración se usó ampliamente en esta exposición. Un interesante canal de metro supone que estos edificios eran energía libre. Hay bastante evidencia de esto. Y al parecer eso era lo que no les gustaba, lo que es gratis. Ya que agrupaban cables y energía no libre, destruían toda la tecnología de energía libre. Parece que algunos de estos edificios tenían el intrincado diseño que tenían para acomodar la electricidad atmosférica. Y en lo que respecta a los tranvías, son más complicados de entender desde el exterior. Los automóviles de aire comprimido y los tranvías del siglo XIX desaparecidos y olvidados. Al parecer, las agujas y picos de los edificios actuaban como receptores, eran prácticas en primer lugar y ornamentales en segundo lugar. Nuevamente, todo esto es pura especulación, pero lo que básicamente estamos viendo es energía libre. Si tu casa produce su propia electricidad, quiero decir, ¿por qué ir a trabajar? ¿De qué te serviría el dinero cuando las cosas que tienes en tu hogar pueden iluminar tu vida y mantener caliente tu casa indefinidamente sin ningún costo? Todo esto se reduce a energía. No puedo pensar en otra cosa que sea lo suficientemente grande como para que valga la pena cubrirla, desaparecerla. O quizás renovaron totalmente el concepto de esclavitud y somos esos esclavos que piensan que somos libres. La exposición de San Luis fue organizada a gran escala y tuvo una larga preparación, con un monto inicial de unos 5 millones comprometidos por la ciudad de San Luis a través de la venta de bonos de la ciudad, que fue autorizado por la legislatura estatal de Missouri en abril de 1899. Hubo 253 edificios y estructuras de exhibición construidos para la exposición, 13 construidos por la Universidad de Washington, 34 edificios nacionales, 45 edificios estatales, territoriales y municipales, 92 edificios filipinos y otras estructuras, 74 de otros edificios y 448 edificios de concesión. El sitio para la feria era de alrededor de 1.200 acres, unos 4.9 kilómetros cuadrados, todo diseñado por George Kistler. Y por cierto, estas eran palabras de Kistler sobre lo que él pensaba.
Escuchemos. La planificación, escribió Kistler, debe ser integral. Aunque un gran diseño urbano solo se pueda realizar en pedazos y durante un largo periodo de años, siempre debemos saber a dónde vamos. Cada pedazo y pieza debe ser entendible por la referencia al gran plan del que forma parte. Este señor Kistler fue un hombre que construyó para la longevidad. Era alguien que no hacía ningún movimiento sin considerar primero el futuro. Pruebas de futuro entre comillas, como se dice hoy en día. Se supone que debemos creer que él desarrolló una ciudad entera con sacos de cáñamo y yeso. No seré yo un experto en construcción, pero ¿cómo sería esto posible? Claro que los marcos internos podrían ser de madera, etc., pero observa el acabado liso de estas paredes. La exposición de compra de Luisiana puede haber sido realmente la exposición más impresionante jamás realizada. Entre las estructuras grecorromanas barrocas y el número compartido de actividades disponibles en un día cualquiera, es difícil imaginar que algo así sea posible hoy en día. No hay forma tampoco de que todos estos edificios hubieran sido rentables con una temporada tan corta de tan solo 185 días y con un costo total de unos 15 millones de dólares y con una ganancia neta de unos 6.402.000 dólares. O sea que tuvieron una pérdida de 8 millones de dólares 500.000. Este sería el equivalente moderno a unos 231.000 millones de dólares hoy en día, a partir del 2018. No puedo evitar sentir que hay cosas importantes que no se nos cuentan sobre este fenómeno de exposiciones finales de 1800 y principios de 1900. Sobre las 2 semanas antes del cierre hay poca información, pero poco después de que cerrara la feria, cayó en mal estado, y en los próximos años todas las estructuras fueron demolidas supuestamente debido a su naturaleza temporal. Sin embargo, hay algunos ejemplos restantes y sabemos por el Palacio de Bellas Artes que no todas estas estructuras eran falsas. Este edificio es claramente de piedra y podemos ver esto hoy, pero podría haberte dicho eso al mirar las fotos de la época. Se supone que debemos creer que estos edificios de piedra estaban hechos de papel maché y bolsas de papa. Lo más grandioso de todo es simplemente observar, asombrarte. Solo mira esas elaboradas estatuas. ¿Quiénes eran esos maestros artesanos? ¿Es este el nivel de habilidad que esperarías de los trabajadores generales del 1800? Si esto es así, Missouri definitivamente valió la pena cuando contrataron a estos tipos. Me imagino que el público se indignó cuando el lugar fue derribado, pero hoy en día ya no puedes escuchar estas historias, ¿verdad? Entre otras cosas, esta feria mostró innovación tecnológica, así como algunas de las primeras exhibiciones etnográficas. Así es, un zoológico de personas. Las razones para el aplazamiento fueron la necesidad de adquirir exhibiciones extranjeras, lo que parecía abrumadoramente importante. Es interesante cómo escribían las noticias en principios del siglo XX. Cosas con mucho adorno y engrandecimiento de detalles increíblemente menores. Ninguno de los hechos realmente son interesantes. Decía este pequeño párrafo. Los planificadores de la feria tenían la obligación contractual de demoler los terrenos de la feria y devolver el Forest Park a una especie de tierras predeterminadas. Estaban legalmente obligados a hacerlo. El problema en Pique era que todos eran concesionarios
y todo lo que habían establecido era todo, y no podían venderlo por nada. Y en realidad los costos para la demolición eran mayores que el valor de lo que había que salvar. Incluso si todo esto era temporal, ¿por qué no construirlo todo de nuevo, pero esta vez que no fueran de bolsas de frijoles y chicle? ¿Será que hubo una conspiración a gran escala llevada a cabo por personas desconocidas para enmascarar ciudades y pueblos previamente establecidos de una cultura anterior como atracciones temporales de exhibición? Se utilizó entonces esta fachada para justificar la demolición de estas ciudades y el borrado gradual de su población y sus logros de los libros de historia. De hecho, la coordinación necesaria para lograr algo como esto requiere algo apenas inferior a una realidad simulada. Recordemos aquellos antiguos mapas que muestran ciudades en ciertos lugares que hoy en día están desiertos. Un ejemplo es el mapa sobre el desierto del Sahara, donde por alguna razón en la década del 1800 había una gran parte de África sin descubrir. Sin embargo, 400, 300 y 200 años antes, estas mismas áreas serán bien conocidas por la gente. Entonces, ¿en quién se puede confiar? El otro problema es el marco de tiempo real. La cosa es que es muy posible estar equivocado. Podemos estar equivocados. Alguien más puede estar equivocado. Este es un tema muy complicado con el que estamos tratando. Lo que realmente importa es el tipo de evidencia. Algunas evidencias son sólidas y otras cuestionables. No tenemos idea del número de los mapas producidos retroactivamente. Esos existen en gran número. Por ejemplo, se supone que las pirámides egipcias existen desde hace miles de años, pero después de un examen más detallado de los mapas, aprendemos que las pirámides de alguna manera escaparon al mapeo hasta el punto en que Napoleón se dirige a Egipto. Eso, por un segundo, tuvo lugar entre 1798 y 1801. ¿Qué significa esto? ¿Que las grandes pirámides se construyeron a fines del siglo XVIII? No lo sé. Solo hay un mapa antiguo real donde hay 3 pirámides que yo sepa. Lo que casualmente me hace pensar que ese mapa específico fue manipulado. Si hubiera alguna instancia, probablemente ni siquiera estaríamos hablando de esto. Esto es 1904, que supuestamente es más de 60 años después de que se inventó la fotografía. Y sin embargo estoy luchando por encontrar fotos decentes de esta exposición. De 10 a 12 fotos están circulando, eso es todo. Otros son solo gráficos. Estoy luchando por bloquear el periodo de tiempo aquí. No se puede encontrar una sola foto con algún automóvil u otro objeto con datos. No hay un solo plano de producción permanente a ninguno de los edificios que se encuentran. No hay nada obvio al respecto. La evidencia circunstancial es prácticamente todo lo que tenemos en este momento. Creo que podrían haber múltiples razones para explicar cada ocurrencia individual de lo que sea. Cuando lo miras desde el punto de vista complejo, las cosas comienzan a mostrar rasgos similares, pero aún bastante circunstanciales. Una cosa que se ve con certeza es que, sin importar el material utilizado, es imposible construir algo de esta magnitud sin un ejército de ingenieros, artesanos y demás.
No hay información sobre planos, cálculos realizados, etc. En la medida de lo posible se utiliza electricidad atmosférica. Presenta un tema completamente nuevo. Una cosa es segura. Algunas de estas pantallas de exposición en la oscuridad se parecen a los grabados del siglo XVI y XVII que ya hemos visto. Por cierto, esta exposición es más recordada porque el presidente William McKinley fue baleado por un anarquista. El presidente murió 8 días después, el 14 de septiembre, por gangrena causada por las heridas de la bala. Y el día anterior al tiroteo, McKinley había dado una dirección en la exposición que comenzó de la siguiente manera: las exposiciones son los cronometradores del progreso. Registran el avance del mundo, estimulan la energía, la empresa y el intelecto de las personas, y aceleran el genio humano. Entran en el hogar, amplían y alegran la vida cotidiana de las personas. Abrir grandes depósitos de información para el estudiante. Y eso es lo que dijo. Por cierto, en la exposición de San Luis se exhibe la máquina de los rayos X recién desarrollada. Sin embargo, los médicos se mostraron reacios a usarla en McKinley para con ella buscar la bala, porque dicen no sabían los efectos secundarios que podría haber tenido sobre él. Además que en la sala de operaciones en el hospital de emergencias de la exposición no tenían iluminación eléctrica, a pesar de que los exteriores de muchos de los edificios estaban cubiertos con miles de bombillas. Los médicos usaron una sartén para reflejar la luz del sol sobre la mesa de operaciones mientras trataban las heridas de McKinley. Esta es la parte muy reveladora, ¿no? En un evento que presenta el increíble poder de la electricidad como foco central. Ahora bien, para el ingeniero que diseña la iluminación de una exposición no es una tarea fácil. No es algo simplemente de cuestión de circuitos. Aunque no es un juego de niños para una distribución a tantas lámparas como hay en el Panamericano, si se trata de colocar una luz aquí y allá para su uso inmediato, el experto en iluminación debe ser capaz de ver en el ojo de la mente el efecto. El efecto que producirá cuando la exposición se encuentre en una etapa en que los terrenos sean estériles y las características arquitectónicas estén un poco más avanzadas que en los bocetos. El prospecto y el informe preliminar de la iluminación del Panamericano se prepararon necesariamente a partir de datos tan escasos, y sin embargo se anticiparon sustancialmente todos los requisitos eléctricos y de fuentes. Sin embargo, estos expertos olvidaron poner luces en el hospital. Si realmente este evento hubiese sido planeado, desde que fue construido desde cero, habrían cableado el interior de los edificios con luces igualmente. Parece absurdo esperar que creamos que construyeron 1500 edificios en un periodo de 7 meses, cuando la cantidad de horas de luz del día era aproximadamente de 9 a 10 horas al día, y la electricidad aún no se había instalado, y la construcción comenzó 5 días antes de Navidad. ¿El invierno suena bien?
En la Exposición de San Luis 1904, la compra de Luisiana fue la adquisición del terreno de Luisiana por los Estados Unidos a Francia en 1803. Estados Unidos pagó 50 millones de francos y una cancelación de deudas por valor de 18 millones de francos por un total de 68 millones de francos. Un siglo después, la orgullosa gente de San Luis considera oportuno realizar una celebración espectacular para conmemorar los 100 años desde su inicio. En los años intermedios, San Luis había pasado de ser una pequeña parada de comerciantes, ubicada estratégicamente a lo largo de una curva en el río Mississippi, a una metrópolis cosmopolita y bulliciosa. Es curioso descubrir que toda una generación de edificios grecorromanos aparecieron en este periodo de tiempo. Seguramente se podrían haber construido múltiples del mismo edificio en ese momento, o en la medida de lo posible ya existían. Casi todas las estructuras construidas durante la feria estaban destinadas a ser temporales. Por lo tanto, se construyeron con personal, una mezcla de yeso de París y fibras de cáñamo. Después de la feria, muchas de las estructuras fueron arrasadas. Algunos de los edificios se salvaron y existen hoy. Se supone que debemos creer que desarrollan una ciudad entera con sacos de cáñamo y yeso. No soy experto en construcción, pero ¿cómo sería posible eso? Seguro que los marcos internos pueden ser de madera y etcétera, pero fíjate en el acabado liso de esas paredes. Inicia la construcción el 20 de diciembre de 1901. No existen informes sobre el término de la construcción, ni el tiempo total de la construcción. Solo se sabe que la apertura inicial fue el 1 de julio de 1902, pero que es pospuesta hasta el 30 de abril de 1904, y el cierre el 1 de diciembre de 1904. 8 meses abierta. Se construyeron 1500 edificios. Tampoco existe la fecha de demolición. Se sabe que poco después del cierre de la feria cayó en mal estado y durante los próximos años todas las estructuras fueron demolidas, supuestamente a su carácter temporal. Sin embargo, quedan algunos ejemplos y sabemos por el Palacio de Bellas Artes que no todas las estructuras eran falsas. Este edificio es claramente de piedra y podemos verlo hoy. Se supone que debemos creer que estos otros edificios claramente de piedra estaban hechos de papel maché y bolsas de patatas. ¿Qué tipo de trabajadores podemos apreciar en esta exposición de Luisiana de 1904? Existen algunas fotografías de maquinaria de vapor utilizada en la exposición de San Luis de 1904. El punto era mostrar
que cada vez que se realizó la exposición, probablemente en un periodo previo a 1904, pero no hay forma de saberlo con certeza, la potencia del vapor, no la de los caballos y carretas, estaban haciendo lo difícil del trabajo. Aparentemente tenían cosas así ya en 1867, que incluso con una buena investigación, las fechas te podrían llevar a 1820 a 30, pero definitivamente no hay forma de decir cuándo fue. Ese es un lapso de tiempo de 54 años a considerar. ¿Qué tipo de inventos se les ocurrieron a estos diversos expositores antes de 1904, que deberían mostrar en esta exposición para ver si realmente estaban allí? Vemos un martillo de vapor, pala mecánica, máquina de vapor, aplanadora, clasificadores de vapor y el caballo. Y el carro con un toro cargado. Aquí está mi selección de la evidencia del personal que se está utilizando en la exposición, lo que a su vez sugiere que los edificios eran de hecho de construcción de madera, por extraño que parezca para los que están vivos hoy, por mano de obra calificada y no calificada que usa máquinas accionadas por vapor, caballos y carretas. Hombres que usan herramientas manuales parecen ser de construcción y decoración de piedra. La madera también se utiliza para la gran cantidad de andamios, para los numerosos durmientes de las vías del tren, pilotes. De hecho, casi todo lo que no es metal, vidrio o piedra real, incluidos los moldes del personal y las aramturas. Por supuesto, no hay forma de fechar estas imágenes, ninguna en absoluto, pero todavía no he encontrado ningún jugueteo entre comillas en las imágenes para que parezcan auténticas y de la época, cuando sea que sea. En esencia se trataba de un enorme escenario que en realidad existía durante 2 o 3 años antes en un orden de escala creciente, no solo esos pocos meses que el sitio de la exposición estuvo abierta al público. Cuando miro estas imágenes, realmente surge la pregunta de cuánto de lo que nos dicen son estructuras antiguas, esculturas, decoraciones, etc. No es más que varias recetas del personal preparadas cuando sea necesario, y las imaginaciones de la Escuela de Bellas Artes en Francia y las personas a las que se les enseñó allí. Águilas y jarrones, y mira los sombreros y blusas de mujer en el fondo de la izquierda. Son vintage. ¿Es fácil hacer el grande cuando tiene uno pequeño para escalar? Me hace preguntarme por qué necesitamos computadoras e impresoras 3D. Podría ser que se nos haya hecho aceptar que somos tontos, ya que no podemos resolver estas cosas por nosotros mismos. 3 columnas, o más bien medias columnas, que se encuentran a la sombra de los árboles. Y fíjate en la cantidad de paneles, mensulas, dinteles, etc. En el fondo, y los vagones son una referencia útil para la escala de estas cosas. Para aquellos que todavía sienten que estos edificios fueron excavados o que podrían sobrevivir siendo enterrados, miren hacia otro lado ahora. Allí, en esa única fotografía, está la estructura de lo que parecerá una piedra subiendo.
paneles de personal sobre madera que a su vez está sobre un marco de madera estructural. No tengo idea de qué tan alto es este tipo, pero mira el tamaño del panel y una vez más, el panel más pequeño que usa para escalar a la derecha. Son estas habilidades casi inexistentes hoy en día, habilidades humanas, y sin embargo nos maravillamos con una máquina de impresión controlada por la computadora que golpea un componente de plástico, juguete, adorno en 3D. Algo está muy mal en esta sociedad contemporánea. Por ejemplo, ¿podríamos hacer hoy estos moldes de madera? Estoy seguro que algunas personas podrían. Estas habilidades deben sobrevivir en algún lugar, pero no estoy seguro de que muchos quieran molestarse en aprender. Y por supuesto, la maldad del comercio significa que un humano no puede competir con una máquina, ya que una máquina no cobra un salario, por lo que el trabajo humano es un costo donde el trabajo de la máquina es una ganancia. Quien soñó con comprar y vender, y quizás más importante aún porque recién hecho, como lo demuestra la portada de la pilastra, mira el detalle. La habilidad del fabricante de moldes es asombrosa. Los seres humanos siempre hacen cosas que son masivas, pero para mí, este es el pero que hace la diferencia. Siempre están dentro de la escala humana, aunque se amplíen. Así que estas enormes estructuras, 4 o 5 veces más grandes que los hombres de la imagen, todavía tienen proporciones humanas. Un verdadero gigante, pero hecho de arcilla sobre una armadura, presumiblemente por el tipo de la foto. Mira la escala de madera de soporte, en perfecta proporción humana. El fondo lo tiene todo. Se destacaron a secar panles, corples, macetas, tinteles, frisos, etc. La producción del personal fue impresionante por decirlo menos. De nuevo, ¿es el vestido de hombre de la época? Esto es fantástico. Deslizar un bloque de piedra falso, también conocido como panel de personal en su lugar, los hombres lo hacen. El apuntalamiento de un listón, probablemente una base de enlucido de cemento, ya que es la broca en contacto con el suelo, andamios de madera, una buena vista de cuán efectiva es la falsificación. Luego, reflexionar sobre cuántos árboles entraron en él desconcierta aún más. Entonces, la cantidad de tierra que se deforestó para suministrar la madera desconcierta aún más. Entonces, ¿cuánta cobertura de árboles había en la masa terrestre estadounidense? Eso es más allá de lo que se sabe. La exposición del milenio de Hungría en 1806. Desde aquí, el milenio húngaro de 1896. El 2 de mayo de 1896 marcó el comienzo de una serie de festividades, exposiciones y proyectos de obras públicas a nivel nacional, iniciados con motivo del 1000 aniversario de la llegada de los magiares a la cuenca de los Cárpatos. El 21 de abril de 1896, el Parlamento húngaro aprobó el proyecto de ley
que solicitaba apoyo financiero para construir varios monumentos, estatuas y museos, principalmente en Budapest. Los miembros de la familia real de la monarquía dual Austria-Hungría, como Franz Joseph I y su esposa Elizabeth, asistieron a la ceremonia de apertura del aniversario. Vemos aquí la puerta principal de la exposición Millennial Budapest. El grupo de construcción gótica en la exposición Millennial Budapest. El pabellón del vino en la exposición Millennial Budapest. El pabellón del carbón en la exposición del Milenio Budapest. Mira este gran árbol a la derecha plantado en el camino. ¿Estaba realmente ahí? Pabellón de telecomunicaciones y correos en la exposición del Milenio Budapest. La exposición de historia de la pesca en la exposición del Milenio Budapest. Vemos más árboles en lugares extraños. Aquí los edificios de exposiciones del Milenio Budapest. La rareza con algunos de los árboles en ubicaciones extrañas y bastante grandes. Oh hermano, el edificio original del castillo Badajoz, oficialmente llamado en 1896 el complejo de edificios históricos, es decir el Tortenelmi Epulet Soport, era solo una estructura temporal hecha de tablas de madera y diseños de cartón, entre comillas, pero a los húngaros les encantó tanto el edificio que finalmente se construyó con materiales permanentes en 1904 y 1908, para nuestro gran placer. Ahora se pueden ver vidrieras, techos abovedados, elaboradamente pintados, escaleras de mármol, etc. El edificio del grupo gótico se ve bien, pero tampoco es nuevo. Ahora es indiscutible que hay muchas mentiras y desinformación en torno a estas exposiciones. También la regresión en estilo y técnicas, sin mencionar las habilidades, es asombrosa. Incluso en 1882, solo les tomó 3 años derribar un castillo de piedra labrada en la cima de una colina o montaña, no Hungría, ni una exposición esta vez, sino Baviera. Neuschwanstein, en construcción en 1882-85. El interior tampoco estaba nada mal. ¿Qué pasa con todos estos edificios? Están en el corazón del encubrimiento seguro. Exposición de Hungría, un solo ejemplo de las muchas exposiciones que se realizan en todo el mundo, muchas de las cuales has oído hablar durante la década del 1800 hasta principios del 1900. Y el mensaje del castillo, que no tenía nada que ver con el tema de la exposición de Hungría, fue para mostrar que no solo las exposiciones que se suben con gran detalle en muy poco tiempo, aproximadamente al mismo tiempo, lo que alude a la gran cantidad de hábiles comerciantes que deben haber estado dando vueltas por todo el lugar. También destaca, al menos para mí, que realmente no hay una forma de saber la edad de cualquier edificio simplemente mirándolo. El tema de estas exposiciones abarca tanto tiempo y geografía para mí, que se han tomado en contexto con todas las otras cosas que se hacen al mismo tiempo. Un punto digno de mención es que era claramente posible construir en una montaña. Pues bien, solo quería compartirles algunas imágenes de esta exposición del Milenio de Hungría 1806. ¿Qué te parece?
sobre las exposiciones mundiales, las cuales son fascinantes. Parece que hubo muchísimos países que tuvieron una. La siguiente exposición es de 1908, Exposición Nacional de Brasil de Río de Janeiro. El centenario de la apertura de los puertos brasileños celebró el comercio y el desarrollo de Brasil. La feria fue inaugurada un mes después de lo previsto por el presidente de Brasil, Afonso Pena. La entrada principal fue a través de una puerta iluminada de 30 metros de altura diseñada por René Barba. A su llegada, el presidente fue escoltado desde el Palacio de Catete hasta la puerta de apertura por lanceros de la 9ª Caballería y luego escoltado por los comisarios de la exposición hasta el Palacio Central, mientras se disparaban cañones y se tocaba el himno nacional. Empiezo a preguntarme cuál es el significado de todo este retraso de una unidad, mes o año. En cierto modo me recuerda a cómo cada artículo sobre incendios importantes tiene que expresar lo ridículamente ineficaces que eran las herramientas de los bomberos. Es decir, tengo la sensación de que se intenta transmitir un mensaje concreto, entreteniendo por un momento que no todos los edificios se hicieron desde cero o se hicieron con tecnología oculta. Creo que esta historia del retraso, entre comillas, sin duda proviene de los informes de los periódicos de la época. Planta en la mente del lector la idea de que la construcción real está en marcha, entre comillas, o es realmente difícil construir esto. ¿Ves? No todo va según el plan. Por supuesto, la explicación más sencilla y aprobada para la corriente principal sería simplemente, bueno, por supuesto que hubo retrasos. Obviamente es increíble que hayan completado todo en los tiempos registrados. Sin embargo, años de cinismo ganado me hacen pensar que si eso es lo que informan las noticias, es un indicio sólido de que no es lo que ocurrió. Aquí algunas estadísticas de la exposición. En la exposición hubo 2 países participantes, inaugurada el 11 de agosto de 1908, cerrada el 15 de noviembre de 1908. 96 días, más de 1 millón de espectadores, 182,000 metros cuadrados. Se celebra entre 2 colinas, Babilonia y Urca. Vemos aquí un edificio temporal con columnas a la derecha. Esta es la vista de la expo. Bueno, una parte supongo. Mástiles de bandera o tecnología. Había pabellones de los estados brasileños de Bahía, Sao Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, el Distrito Federal de Brasil junto con el pabellón de Portugal y otras industrias, correos y telégrafos, el cuerpo de bomberos, un teatro, un pabellón de música. No tenían demasiados edificios, como se puede ver a continuación. Estamos hablando de menos de 40. Es bastante seguro que volvamos a hablar de edificios de yeso y pelo de caballo. Supongo que esta imagen es nuestro proceso de construcción. Todavía no estoy seguro de ese edificio con columnas a la derecha. ¿Es permanente o es temporal? Esta exposición está clasificada como exposición no reconocida, entre comillas, según la página de Wikipedia. ¿Qué puede significar esto? Que puede haber cientos de exposiciones bajo el radar, entre comillas, como esta. Nuestra exposición del Río de 1908 solo duró 3 meses. ¿Por qué pasar por todo esto para que funcione durante tan poco tiempo? ¿Y qué hay de la razón de centenario de la apertura de los puertos de Brasil, entre comillas? En realidad no es una razón convincente, por lo que parece que fueron estas exposiciones. Quizás solo fueron centros para celebrar y expandir el nuevo orden mundial, que es en gran medida económico,
tampoco digo que esto es todo lo que fueron, celebrar el aniversario de la entrada de un miembro al club, por así decirlo, parece una razón tan buena como cualquier otra. E incluso es probable, que la propia entrada del miembro sea coordinada para que ocurriera en el momento específico para asegurar el máximo éxito, apelando a la magia de las estrellas esencialmente. Sin embargo, parece que en Brasil hubo algo más que 100 años antes de 1908. La corte real portuguesa se trasladó de Lisboa a la colonia portuguesa de Brasil en una retirada estratégica de la reina María I de Portugal, el príncipe regente Juan, la familia real de Braganza y su corte de casi 420 personas, el 27 de noviembre de 1807. El embarque tuvo lugar el día 27, pero debido a las condiciones meteorológicas, los barcos solo pudieron partir el 29 de noviembre. La familia real de Braganza partió hacia Brasil pocos días antes de que las fuerzas napoleónicas invadieran Lisboa el 1 de diciembre. La corona portuguesa permaneció en Brasil desde el 1808 hasta que la Revolución Liberal de 1820 provoca el regreso de Juan VI de Portugal el 26 de abril de 1821. Durante 13 años, Río de Janeiro, Brasil, funcionó como capital del Reino de Portugal, en lo que algunos historiadores denominan una inversión metropolitana, es decir, una colonia que ejerce el gobierno sobre la totalidad de un imperio. El periodo en el que la corte se ubicó en Río supuso cambios significativos para la ciudad y sus habitantes, y puede interpretarse desde varias perspectivas. Tuvo profundos impactos en la sociedad, la economía, las infraestructuras y políticas brasileñas. El traslado del rey y de la corte real representó el primer paso hacia la independencia de Brasil, ya que el rey abrió inmediatamente los puertos de Brasil a la navegación extranjera y convirtió la capital colonial en la sede del gobierno. Realmente es una historia extraña, sobre todo si se observan los grandes palacios y edificios que aparecieron y los supuestos emperadores que los construyeron en pocos años en un lugar remoto. Mientras tanto, el emperador encontró tiempo para ir de vacaciones a Egipto, a Pompeya. Además de esto, las fábricas también surgieron en todo el imperio en la década de 1880 a un ritmo sin precedentes, y sus ciudades empezaban a recibir los beneficios de las compañías de gas, electricidad, saneamiento, telégrafo y tranvía. Brasil entraba en el mundo moderno. Era el quinto país del mundo en instalar alcantarillas modernas en las ciudades, el tercero en tener tratamiento de agua residual y uno de los pioneros en instalar líneas telefónicas. Además, fue la primera nación sudamericana en adoptar la iluminación eléctrica pública en 1883 y la segunda en América después de los Estados Unidos en establecer una línea telegráfica que la conectara directamente con Europa en 1874. La primera línea telegráfica apareció en 1852 en Río de Janeiro. En 1889 había 18.925 kilómetros de líneas telegráficas que conectaban la capital del país con provincias brasileñas lejanas como Pará, e incluso enlazaban con otros países sudamericanos como Argentina y Uruguay, mientras que en Europa todavía estaban luchando con todo esto. Como dije, esta exposición de Brasil es una exposición no reconocida, lo que nos hace pensar que pudo haber cientos. Exposiciones que solo duran 3 meses, pasar por todo este proceso para que funcione esta exposición y durar tan poco tiempo. ¿Cuál podría ser el verdadero propósito de tantas de estas exposiciones?
¿Qué es lo que estas personas estaban logrando realmente al construir, ejecutar y destruir estas maravillas? ¿Eran estas supuestas exposiciones una especie de puertas a una nueva vida, entre comillas? ¿Sabías que el primer nombre que tuvo Brasil fue Veracruz, entre comillas? Que podríamos decir que es Santa Cruz. Más tarde Tierra de Santa Cruz o Tierra de la Santa Cruz. Si solo había un grupo de indios salvajes que encontraron allí por primera vez, ellos, entre comillas, desembarcaron, le dan un nombre realmente extraño, pero así que construyeron todos estos edificios durante solo 3 meses y simplemente se olvidaron de pavimentar la carretera para 1 millón de visitantes, pero hicieron un camping cerca del Palacio de las Industrias para todos los visitantes importantes. En un 14 de abril de 1900 se inaugura la primera exposición universal de París. Francia mira al futuro con optimismo. Es república económicamente floreciente, muy admirada por su fervor artístico e intelectual. Y París sabe atraer a los poderosos del mundo entero por todo lo que promete a los amantes del lujo, la gastronomía y la diversión. Todo está listo para que París se autoproclame capital del mundo y da vida a una exposición que hará visible los cambios en el mundo. Será un escaparate para todas las naciones. Esta exposición universal de 1900 no solo celebró el pasado, sino que miró al futuro del arte y se convirtió en una vitrina para la nueva corriente artística. Marca el verdadero comienzo del diseño moderno. Discurso inaugural del entonces ministro de Comercio francés, Alexandre Maileran, el primer socialista de Europa que se unió a un gobierno burgués. Compendía el evangelio de la religión del progreso que el hombre europeo había creado y difundido en el mundo. El tiempo y el espacio estaban a punto de ser devorados por nuevas máquinas y nuevas ideas. Ya nada hubiera sido como antes. Todo estaba destinado a cambiar. El ánimo estaba por las nubes. Los sueños se iban a cumplir. El progreso representa el bien. El destino al entregar con confianza al mundo entero, universal, para la variedad de temas ilustrados. La exposición parisina fue ampliamente internacional para los numerosos países que participaron en ella. El evento se recuerda especialmente por la construcción de la Torre Eiffel, diseñada por Gustave Eiffel. Consta de unas 18.000 piezas megalíticas metálicas. Pesa 7.300 toneladas y reposa sobre 4 pilones con bases de concreto, colocada en la entrada de la zona deportiva después del puente de Iena. La exposición caía en el centenario de la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla, pero también en el 18º aniversario de la Tercera República. La comisión organizadora decidió financiar el evento, costando 41,5 millones de francos, con fondos estatales y ciudadanos y con la ayuda de Banking House Credit Force, Foncier de Francia, además con una rifa. Adolphe Alphand
fue el director general de obras. Charles Garnier, diseñador de la Ópera de París, era consejero de la arquitectura, mientras Charles Viglius se encargó de los servicios mecánicos y eléctricos. Este fue uno de los primeros acontecimientos en los que se experimentó el uso de la electricidad a gran escala como fuente alternativa de energía al vapor. Además de la Torre Eiffel, que sufrió retrasos leves debido a la huelga de algunos obreros que consideraban que el salario era demasiado bajo comparado con los riesgos de ese trabajo, se construyeron varias estructuras para la Expo, dedicando a la exposición de joyas, perfumes y tejidos, galerías de máquinas, una reconstrucción de la Bastilla, un zoológico y la reconstrucción de un pueblo africano con cientos de hombres negros. Durante la exposición y para facilitar la visita de las estructuras, también se construyó una línea ferroviaria provisional de 3 kilómetros de largo. En la exposición se accedía desde el Palacio de la Concorde y en el Bois de Vincennes, donde el Loner Porsche, con motores eléctricos directamente aplicados a las ruedas, provocó un enorme clamor entre los aficionados al automóvil y al público generalmente. Sus ruedas delanteras estaban remolcadas por un motor eléctrico incorporado que Ferdinand Porsche, apenas de 25 años, había desarrollado como ingeniero en jefe de la casa K.U.K. La presentación en la Expo de París hizo que Porsche se volviera famoso. Se probó el primer motor a diésel alimentado con aceite de cacahuete, patentado por el francés Rudolf Diesel. Con solo 30 años después se aplicó en el sector automovilístico. Muchos monumentos parisinos se construyeron para la ocasión. Al público en general le impactó la calidad del transporte ciudadano. La obra más destacada, sin embargo, será la realización del Palacio Petit. Con todo esto, París quería proponerse al mundo como la capital de la modernidad y la tecnología, presentando palacios, un telescopio de 120 metros para ver la luna de cerca, como nunca se había visto, el globo celeste entre comillas, donde los visitantes cómodamente sentados en el sillón podían disfrutar de una proyección del sistema solar. Los descubrimientos científicos beneficiaron tanto a los doctos como a los gaudantes, por lo que la extensión del alumbrado público hizo posible la vida nocturna y París de 1900 se convirtió en la ciudad de diversión desenfrenada, tentaciones prohibidas, fiestas y espectáculos más variados. Teatro, ballet, cabaret. El entretenimiento se ajustaba a todos los bolsillos y a todos los gustos, más o menos refinados. La Exposición Universal contó con 83.047 expositores, de los cuales 44.694 son extranjeros y tuvo 51 millones de visitantes. 14 de abril 1900, Exposición Universal de París.